surge como consecuencia que las personas tenemos necesidades y reconocemos en los bienes utilidad para satisfacerlas, ¿verdad? Ese es el origen o lo que da origen al mercado, ¿verdad? Entonces, lo que da origen precisamente, perdón, lo que da origen a la demanda y que desde luego que el mercado viene a ser una institución social que viene a coadyuvar para que se den las múltiples transacciones mercantiles, ¿verdad? O sea, las múltiples relaciones entre compradores y vendedores y así establecer el precio de los productos. Pues bien, cuando hablamos del surgimiento de la demanda, entonces, ese es su origen, las necesidades y la utilidad de los bienes. Tendríamos que hacer una distinción entre lo que es propiamente la demanda potencial y la demanda efectiva. Como seres humanos, somos necesitados potencialmente de un montón de cosas, ¿verdad? De movilidad, ya sea en vehículo, en camioneta, en transporte urbano, en ferroviario, aéreo, etcétera, de vestirnos, de alimentarnos, de beber, etcétera, etcétera, un montón de necesidades, ¿verdad? Y entonces somos potenciales. Disculpe, no está presentando. Ah, qué raro. Bueno, voy a volver a repetir toda la ceremonia para esto. Oyen, permítanme. Su pantalla no se puede compartir, dice que es raro. Bueno, ya habíamos comentado sobre esta primera presentación, ¿verdad? Les decía, bueno, pero sí se escuchó lo que hablé de la demanda potencial, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, entendemos eso, ¿verdad? Que somos demandantes potenciales de todos los bienes y servicios que nos sean útiles. Eso lo entendemos, ¿verdad? Cualquier persona normal necesita vestirse, necesita calzarse, si es normal, ¿verdad? Y para satisfacer la necesidad de calzarse necesita el par, a no ser que, ¿verdad? Que tenga problema con que no tenga un pie, etcétera. Pero todos necesitamos bienes satisfactores. Y entonces somos demandantes potenciales, ¿verdad? Pero la demanda de mercado se concreta cuando los consumidores cuentan con el recurso suficiente para poder adquirir esos bienes. Y entonces ahí es donde se convierte, perdón, en la demanda efectiva. Se hace efectiva la demanda. Deja de ser potencial para convertirse en efectiva, ¿verdad? Porque se logra concretar. El consumidor adquiere porque tiene los recursos suficientes para adquirir dicho bien. Entonces, ahí noten la diferencia, ¿verdad? Entre lo potencial y lo efectivo. Entonces, lo potencial mide la cantidad de bienes o servicios que las personas desean adquirir, pero independientemente que tengamos o no el dinero o el poder de compra, ¿verdad? En tanto que la efectiva mide la cantidad de bienes o servicios que las personas consumimos porque tenemos la capacidad de compra, es decir, pudimos adquirirlos para satisfacernos, ¿verdad? Entonces, veamos el concepto de demanda, pues está pues una relación funcional de dos o más variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente está constituida por los bienes y servicios que se demandan o compran. Y cuando las utilizamos en un eje de coordenadas cartesianas, la variable dependiente va en el eje de las abscisas. Por eso ahí ponemos los bienes o servicios que estemos analizando. Y la otra variable es la independiente y esta está constituida por el precio de los bienes o el ingreso y los hábitos de consumo de las personas, ¿verdad? Y las ponemos en el eje de las ordenadas o de las Y's. Muy bien. Viene entonces ya la definición. Decimos que la demanda entonces es un conjunto de las diversas cantidades de un bien o servicio que a varias alternativas de precios de los bienes
o servicios o de los ingresos de las personas, estos estarían dispuestos a adquirir, ¿verdad? O sea que es el conjunto de bienes que dependiendo del precio, dependiendo de mi ingreso, yo voy a adquirir, ¿verdad? Y cuando lo adquiero, pues es lo que estamos hablando como la demanda efectiva, es decir, la compra se hizo efectiva, ¿verdad? Entonces, la demanda efectiva. De esa cuenta podemos hablar entonces de una demanda en función al precio, ¿verdad? O una demanda en función al ingreso. La ley fundamental de la demanda la acuñó el economista Alfred Marshall, el austriaco creo que fue, dice la demanda en función al precio, dice, la ley fundamental de la demanda, ¿verdad? Dice, la cantidad que se demande de un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso de su precio, mientras las condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los demandantes no se modifiquen. Quien vino o quien estuvo el lunes se ha de haber dado cuenta que yo al final agregué dos palabras. ¿Cuáles fueron? Aquí agregué dos palabras después de estos corchetes, donde están viendo el movimiento ahí del cursor. ¿Qué agregué? ¿No anotaron? ¿O no le tomaron foto a esa? Voy a volver a escribir porque puse ceteris paribus. Estos términos es un convencionalismo que existe en economía a nivel mundial y que significa, pongan atención, significa mientras las condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los demandantes no se modifique. Eso quiere decir, de manera tal que resumiendo la ley fundamental de la demanda, yo podría decir que es que la cantidad que se demande un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso de su precio. Ceteris paribus. ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces estamos bien. Miremos entonces qué pasa. Cuando la demanda está a función del ingreso, pues la cantidad que se demanda el bien o servicio tiende a variar en sentido directo al ingreso. Ceteris paribus, ¿va? Como ya nos entendimos, ¿qué quiere decir? Mientras las condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los demandantes no se modifiquen. Pero entendamos bien esto, tanto en esta como aquí en la anterior. Cuando la ley fundamental menciona, mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los demandantes o compradores no se modifique, ¿qué quiere decir eso? Jóvenes, ¿alguien que entendió con esto? Que no cambia la situación de las personas. Correcto, pero ¿en qué sentido? Los ingresos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Recuérdense de las modificaciones del equilibrio del consumidor, que hicieron varios ejercicios. A El esas precio. modificaciones se están refiriendo, correcto. Mientras las condiciones objetivas, ¿cuáles son las objetivas? Ingresos. ¿Y qué más? Gastos. ¿Qué manda? Los ingresos es una variante objetiva, ¿qué más? Se recuerdan que yo hablé en una oportunidad de determinantes de la demanda y dije que habían objetivos. La señorita ya me contestó ingresos, pero hay más. ¿Cuáles son? Lo pregunto y lo hablo así porque quiero que esta ley fundamental de la demanda se les grabe y que no tengan ninguna duda de su contenido, ¿va? Que lo sepan explicar. ¿Cuáles son las entonces, además del ingreso, como condiciones objetivas en que actúa el comprador? Las ¿Qué El más? necesidades. precio, ¿Qué manda? ¿Qué habla el caballero? ¿Qué dijo? Las necesidades, Lick, no. Esas son condiciones subjetivas. ¿Expresen algo más? el precio, Lick. Correcto.
Las objetivas son el precio, los ingresos. Y las subjetivas que ya alguien nos ayudó ahí diciendo las necesidades. ¿Y qué más? Los gustos. Correcto. ¿Y qué más? Los gustos y preferencias. ¿Se recuerdan que eso gráficamente las llevamos a una tabla y después a una curva de indiferencia, ¿verdad? Donde se reflejan en los mapas de indiferencia, se están reflejadas las diferentes combinaciones de bienes, ¿verdad? A través de curvas que lo integran y que cada curva tiene una variedad de combinaciones de bienes que identificamos en el eje de las abscisas y de las ordenadas, que a criterio de ese sujeto le provocan el mismo nivel de satisfacción, ¿verdad? Pero entre las curvas hay unas que tienen mejores niveles de satisfacción que las otras. Y entre más se alejen del origen las curvas de indiferencia, pues son mejores condiciones para el consumidor, porque le van a dar mayores niveles de satisfacción. Pero para poder situar su óptimo en esas curvas de indiferencia que están bien separadas del punto de origen, pues va a depender de las condiciones objetivas en que está actuando, es decir, de su ingreso y el precio de los bienes, porque así va a ser amplia el área que cubre la línea de precios o va a ser reducida. ¿Me entendieron? Es decir, me comprendieron. Yo sé que me entendieron, pero ¿comprendieron lo que dije? Jóvenes, por favor, si no comprenden, pregúntenme, porque para eso estamos, ¿verdad? Porque ya para la hora del examen no les puedo decir. Todos, con la ayuda de los compañeros que participaron, entendimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones objetivas a que se refiere la ley? ¿Y cuáles son las condiciones subjetivas? Bueno, tanto en la ley fundamental de la demanda-precio como en la ingreso que les planteo en esta otra, ¿verdad? Ahora bien, jóvenes, por facilidad de transmisión de la enseñanza que estoy haciendo, y los libros de texto también, ¿verdad? Solo aquí se quedan. Solo hablamos de esas condiciones objetivas y subjetivas, pero en la realidad del mercado, ¿verdad? De un determinado producto, hay otras condiciones objetivas y subjetivas que van ¿cómo se llama? A incidir en los volúmenes de venta, los volúmenes de compra, porque estoy hablando de demandantes, en los volúmenes de compra. Uno, mi ingreso y el precio de los bienes. Pero hay otras también subjetivas. ¿Cuáles creen ustedes que son? Por ejemplo, jóvenes, en tiempos de lluvia, ¿qué adquirimos? Chumpas, suéteres. Sí, pues digamos, pero más para el frijol, ¿va usted? Más para el frío, pero por la precipitación pluvial, ahí están las damas comprando sombrías, los caballeros sus paraguas, algunos obreros de las motos, ¿va ustedes? Comprando botas, comprando trajes. Yo no sé si todavía venden aquellos famosos trajes ciclón que le ofrecían a los motoristas antes, ¿verdad? Pero hay, Aún los ven, ¿qué manda? aún los venden, pero ya Aún. está una tarifa alta. Pues me imagino, son caros. Pues bien, entienden, ese tipo de productos también depende del producto que hablemos, ¿verdad? Pero como pueden ver, también influye dentro de las condiciones objetivas, las condiciones climáticas. ¿Están de acuerdo conmigo que son objetivas o subjetivas? Quiero discutir bien esto para que se les grabe y cuando digan la ley, pues estén seguros de lo que están hablando, ¿verdad? Pregunto, las condiciones climáticas que van a influir en una demanda efectiva para un bien en particular, ¿es variante objetiva o subjetiva? Objetiva League, sino que es algo que tal vez está fuera del control de uno. Correcto, esa es una respuesta muy adecuada. Sí, lo felicito, así es. Ok, fíjense pues lo que voy a preguntar.
Las damitas a veces se quieren arreglar y compran aretes, por ejemplo, ¿verdad? O sencillamente la moda, que se va a usar el pantalón de campana o también por condiciones climáticas, ¿verdad? Ustedes del verano que van a usar minifalda, por decir algo, y entra en moda. Por ejemplo, ahorita en Europa está de moda el short, pero es por las condiciones climáticas, ¿verdad? O al menos allá el verano empieza en junio y ahorita no aguantan la temperatura. No sé si han oído las noticias. Casi todo el mundo está en short. Entonces ahí influye condiciones objetivas, que son las climáticas, ¿verdad? Pero también la moda, porque entonces los modistas diseñan determinados tipos de short, ¿me entienden? Para dama o para caballero. Inclusive hasta las sandalias influyen, ¿verdad? Porque uno ve a las personas con sandalias, es por el calor, ¿verdad? Por el clima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de condiciones objetivas y subjetivas en la ley fundamental de la demanda, están influyendo mucho más cosas que estas pocas que hablo de ingreso, precios y gustos y preferencias. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? Sí, Lick. Sí, hasta fíjense ustedes que hasta las telas en sí, ¿verdad? Las telas también entran en moda, que el corduroy, que muchas telas artificiales, ¿verdad? Con poliéster, etcétera. Las gorras en verano, ¿entienden? Todo eso influye en la demanda de determinados artículos, pues desde luego, ¿ah? No de todos. Ok, entonces sí estamos entendidos perfectamente de esas condiciones objetivas y subjetivas, ¿verdad? Por ejemplo, vimos unos ejercicios en el efecto sustitución, y en la cual, pues no sé si en su momento se los dije, pero el gobierno aplicaba ahí una política económica, ¿verdad? Cuando tomó la decisión de quitar aranceles o de poner impuestos y entonces se modifican los precios de los bienes importados. ¿Se recuerdan de ese ejercicio? Ahí ese supuesto que lleva implícitas políticas económicas, ¿verdad? Del Estado, según el ejemplo. ¿Qué condiciones son esas? ¿Objetivas o subjetivas? ¿Objetivas, Lick? Muy bien, Jacqueline, objetivas, ¿verdad? Porque, como muy bien aclaró el compañero, no son decisiones que están en la mente del sujeto, sino que están dadas, en este caso, por política estatal, ¿verdad? De la cual, pues, como individuo, como comprador, no estoy incidiendo. Muy bien. Estamos entonces, que no queda ninguna duda en lo que entendemos como ley fundamental de la demanda, ¿verdad? Está todo claro. Bien, les dije entonces, ven el cursor, ¿verdad? Que estoy meñándolo en la primera gráfica. ¿Sí lo observan? Sí, Sí, Lick. Muy bien. ¿Qué, estas son demandas? ¿Qué tipo de demanda es la que, con el conocimiento que ya tienen ustedes, es la que está aquí gráficamente plasmada? Aquí geométricamente planteada. Una línea, ¿Qué manda? una línea no. No, por eso, en este caso es una línea, pues también esta es otra línea, pero en la primera, donde estoy circulando, ¿cuál de las dos demandas es? ¿Es demanda precio o demanda ingreso? Precio, Lick. ¿Ah? Precio. ¿Qué dijo la señorita? Precio, Precio. Precio, señorita, es cierto. Además de que tienen el chivito aquí adelante, va, arriba. Y esta otra es demanda ingreso. Si ustedes recuerdan el parrafito anterior, de aquí abajo, dice que la demanda, la ley fundamental de la demanda en función al precio, que la cantidad que se demande un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso de su precio, ceteris paribus. ¿Están de acuerdo que ya abrevie yo palabras, va? Con el ceteris paribus ya saben que a qué me estoy refiriendo, ¿verdad?
¿Jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, me estoy refiriendo a todo eso, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Entonces, la, la demanda en función al precio dice que varía de manera inversa. Correcto. Miren, el precio está aquí y aquí donde tengo el cursor hay precio alto, el más alto. Por eso es que la cantidad demandada es pequeña. Miren, si bajo acá, la cantidad demandada más o menos está para acá. Pero en la medida que el precio baja, están viendo que bajo el cursor, ¿verdad? A medida que baja el precio, la cantidad demandada aumenta, ¿ve? Porque es lo que dice la ley fundamental, que las cantidades que de una mercancía se demanden en función al precio tienden a variar en sentido inverso. Por eso es que hasta aquí, que es la máxima cantidad demandada, que estaríamos leyéndola aquí en el eje de las abscisas, el precio está bien bajo, ¿verdad? Noten entonces que eso es variación inversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Bonosa la ley fundamental en función al ingreso. ¿Qué dice la función al ingreso? Que la cantidad aquí, ¿verdad? En el eje de las abscisas, que la cantidad que de una mercancía se demanda tiende a variar en sentido directo al ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir? El ingreso está ahí arriba, es bastante, es grande la cantidad demandada, ¿verdad? Pero si el ingreso baja, también baja la cantidad demandada. Por ejemplo, baja acá, la cantidad demandada bajó para acá, ¿va? Entonces, esta es una variación directa en función al ingreso y esta es una variación inversa en función al precio. ¿Estamos? Por eso es que cuando hablamos de la demanda, esta tiene tres presentaciones. La presentación, me voy a saltar unas solo para la presentación aritmética, formas de presentación, ¿verdad? La representación aritmética que la podemos definir como una lista o tabla de las cantidades de bienes o servicios, aquí donde estoy haciendo el cursor, que a diferentes alternativas de precios, ¿verdad? O ingreso de las personas, porque puede ser en función al ingreso también, estas estarían dispuestas a adquirir. Ceteris paribus, ¿verdad? Entonces esta es una representación aritmética, es la tabla. Y representación geométrica, pues es la representación gráfica, ¿verdad? De las cantidades de un bien que el consumidor estaría dispuesto a adquirir a diferentes precios. Ceteris paribus. Entonces es una gráfica, ¿verdad? La representación geométrica. Y acá lo que estoy dando cuando hablo de la función matemática, esa es una representación algebraica. ¿Estamos claros? Entonces pregunto a los compañeros, ¿la demanda cuánta representa, o cómo, o sí, o cómo se puede representar? La demanda de un bien en servicio, ¿cómo lo puedo representar? Jóvenes, ya se los indiqué. Aquí hay una y aquí hay dos, ¿ah? Con una gráfica aritmética, con una gráfica geométrica. Por eso, entonces, cuando es tabla, es aritmética. Esta es la tabla. Ujú. Cuando Cuando es es una gráfica, gráfica, es geométrica. Y cuando es una función matemática, es algebraica, ¿verdad? Son las tres representaciones que se pueden hacer de la demanda. Muy bien. Entonces vamos a obtener la demanda de mercado a partir de la demanda individual. Aquí que les vuelvo a recordar esto, ¿verdad? Que cuando se elaboró el efecto precio, aquellas modificaciones en el equilibrio del consumidor, ¿verdad? En ese momento se definió la demanda individual en función al precio. Cuando vimos el efecto ingreso, derivamos la demanda ingreso, ¿ah? La función del ingreso o renta en función, la demanda en función del ingreso o renta. Por lo tanto, la demanda de mercado no es más que la sumatoria
de las demandas individuales, ¿verdad? Como que ya va a haber, ya va a haber música. Muy bien. Entonces, veamos. Representación algebraica. No se puede hacer eso, ¿Qué manda? que no se puede hacer eso. Le veo que en Mercadotecnia 1, el licenciado bloqueó los micrófonos y expulsó a los compañeros y ya no les dio acceso a la clase. Sí, pues, Ajá. licenciada, ¿me está escuchando? Licenciada, le vamos a pedir favor que ella, para ver si ella puede, digamos, apagar los micrófonos si es que surgieran. Ok, Vale. jóvenes. Va, por favor, licenciada. Bueno, Sí, entonces la representación que manda, pero fue sin querer, disculpe. sí, Luis, ¿qué me dijo? Que fui yo el que tenía música, pero fue sin querer que no había puesto el No, mute. no tenga pena, no tenga pena. Ok, licenciada, si hubiera, porque a mí me da pena, porque hay alumnos con interés de recibir la clase y tengo que estar aquí al frente, ¿verdad? Muy También bien. comprendo lo de los otros compañeros, pero yo tengo las manos amarradas, ¿verdad? No puedo hacer mayor cosa, más que cumplir con mi obligación. Ok, entonces, veamos la representación algebraica. Ya algo habíamos hablado el lunes. La representación algebraica, si uno les preguntara qué es la representación algebraica de la demanda, pues ustedes tendrán que decir, consiste en una función matemática, ¿verdad? La cual representa pues las cantidades que se demandan de un producto a diferentes precios o a diferentes ingresos, ¿verdad? Donde dada la función se pide construir la tabla de demanda, ya sea en función del precio o del ingreso. Si fuera en función al precio, sabemos que la cantidad demandada de un bien X es igual a A menos B por P, ¿verdad? ¿Por qué es menos B? Porque ese B es la pendiente de la curva, ¿verdad? Es la pendiente, por eso es negativa. Aquí ve, por eso es negativa. Si hablamos de la demanda en función al ingreso, la B, que es la pendiente, es positiva, quiere decir que es ascendente, por eso es positiva. Aquí es negativa porque es descendente. Eso es la otra cosa que quiero dejar bien claro, es que acá en el Microeconomía 1 solo vamos a ver hacer travesuras con estas funciones de primer grado, ¿verdad? Ya que quienes estudiamos economía, hay matemáticas aplicadas a la economía 1 y 2, y ahí ya se ven ecuaciones de segundo y tercer grado. Pero aquí no es curso de matemáticas, sin embargo, trabajamos con estas de primer grado para transmitir esto, ¿verdad? Tenemos que usarlas para poder hacer la representación algebraica de la demanda. Entonces, jóvenes, voy a entrar a donde nos habíamos quedado el lunes. Miren todo, 45 minutos llevamos para llegar a donde nos quedamos el lunes, ¿verdad? Entonces, veamos, nosotros, conociendo la función matemática de la demanda de un producto, ya sea del precio o del ingreso, podemos llegar a conformar la tabla. Es decir, conociendo la función matemática, yo puedo hacer una tabla. Y ya tendría con la tabla, yo ya puedo llegar a la representación geométrica, ¿verdad? Veámosla entonces. Dada la función matemática, desde luego, elabore la tabla de demanda-precio. Claro, si aquí estoy poniendo que es precio a ustedes, estoy trabajando sobre esta. Entonces, aquí yo ya sé que tiene que ser una curva descendente, ¿va? Porque es en función al precio. Y que aquí tengo que tener mi conocimiento teórico, la doctrina que sea al respecto. ¿Qué dice? Jóvenes, ¿por qué esta forma o esta fórmula, sí, verdad? Está 100 menos 10p. Como yo sé que acá el 10 es la pendiente y es negativa, entonces sé que es al precio y eso quiere decir, de acuerdo a la ley fundamental, que las cantidades que se demanden de este bien, ¿verdad?
va a ser, su comportamiento va a ser inverso a su precio. Por eso tiene pendiente negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer la tabla. ¿Qué necesito saber? ¿Qué precio es el que me tira a cero la demanda, la cantidad demandada? ¿Verdad? Entonces acá tengo que suponer que la cantidad demandada es cero para despejar el precio. ¿Qué precio es el que me lleva a cero la cantidad demandada, verdad? Entonces la fórmula dice 100 menos 10P. Entonces, al trasladar 10P que tiene signo negativo acá, lo traslado para acá es como positivo. Entonces 10P es igual a 100. Entonces, si quiero saber cuál es P, tengo que trasladar el 10 como denominador, ¿verdad? Y resulta que entonces el precio es de 10. Hago la prueba sustituyendo en la función el del precio, aquí está el 10 que me salió, y efectivamente compruebo que al aplicar el precio de 10, la cantidad demandada es cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Nos fijamos en esto? ¿Jóvenes? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. sí, sí, sí. Sí, Entonces, ¿qué manda? no, que sí, se había visto la diapositiva. Entonces, como me están pidiendo que elabore la tabla, pues ya tengo el inicio a ustedes. Por ejemplo, ya tengo esta, ¿verdad? Que al precio de 10, la cantidad demandada es cero, ¿verdad? Entonces tengo que ir sustituyendo, que fue lo que les pedí, pero no sé si lo hicieron, ¿verdad? Porque se empezó a discutir el tema del problema universitario. Entonces no sé si todos terminaron para hacer la tabla. Si no, pues lo vamos haciendo, ¿verdad? Lick, disculpe, solo podría regresar a la diapositiva anterior. ¿Sí? Sí, deme un segundo. Ya, gracias. Ok. Entonces, completemos la tabla, porque ahorita con la que desarrollé solo tengo esto, ¿verdad? Al precio de 10, cero. Entonces ahora completémosla. Como el precio de 10 es el superior, entonces ahora bajemos, ¿verdad? A 9, a 8, a 7. Bueno, ya tienen ustedes eso ahí. Hay que desarrollar el de 6, 5, 4, 3 y 2. Por favor. Es decir, lo que quiero es que practiquen, pues, porque no sé, Sí, Lick. para que tengan ahí en sus cuadernos precisamente cómo se va a sacar, cómo se va a integrar la tabla que están haciendo en virtud que ustedes solo tuvieron conocimiento de la fórmula, de la representación algebraica. Entonces ahora están haciendo, tienen que completar estos, ¿verdad? Y después llevarlo a la gráfica. Como pueden ver aquí salió de 10 a 100, ¿verdad? Yo estoy aquí presentes, jóvenes, solo estoy esperando, dándoles tiempo a que terminen de hacer eso, porque más adelante vamos con otro ejercicio. Ok. Correcto, sí tienes razón. Como la P me salió 10, hago la prueba, ¿va? Aplicando el precio de 10, me tiene que dar cero. Correcto. Puede bajar una diapositiva, disculpe. ¿Cuál? Bajar una diapositiva solo para comprobar si... Dele, Gracias. dele.
Puesto que es lo difícil aquí es despejar, digamos, un poco de dificultad, despejar P, pero una vez conocemos P, nos vamos a armar toda la tabla, ¿verdad? Solo una pregunta, ¿la abreviatura CDEM qué es o qué significa? SEDEM, La que tiene abajo en el eje de las X. Ajá, esa. por eso es la misma de acá, mire la columna de la cantidad demandada Ah, de ok. X. Cantidad demandada es verdad. Sí, es igual que aquí arriba, T de DEM, tabla de demanda del bien X, ¿ah? Pongo X, pero bien puedo poner tortilla, frijol, maíz, arroz, etcétera, ¿va? Y entonces, por eso les decía que la variable dependiente va aquí abajo y la variable independiente precio, ingresos son aquí, en el eje de las ordenadas, ¿va? Ahora voy a entrar a otra parte numérica relacionada siempre con la demanda, pero ahora vamos a sacar la fórmula conociendo la tabla. O sea que ahora va a ser a la inversa. Veamos pues. En forma algebraica podemos sacar la función de demanda conociendo la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí la estoy haciendo en función al ingreso, ¿ven? Están los ingresos y a este nivel de ingresos existe esta cantidad demandada de bien, ¿verdad? Como pueden ver, están variando de manera directa. Poco ingreso, poca cantidad demandada. Sube el ingreso, sube la cantidad demandada. Entonces ahí hay una variación directa tal como lo dice la ley. Entonces, conociendo la tabla, ¿cómo hago para conocer o hacer representación algebraica? Entonces, ¿qué digo? Tengo que determinar la pendiente de esa curva. ¿Y cuál es la pendiente de la curva? Es la B. ¿Y cómo voy a sacar la B? Pues digo, Q, cantidad original menos cantidad modificada, o sea, 2 menos 4. Partido, ingreso original menos ingreso modificado. O sea, de 2 su ingreso fue 1.200, de 4 1.400, por eso están acá, ¿ve? Aquí hay que tener cuidado con la ley de los signos. Entonces B va a ser igual, 2 menos 4 menos 2, ¿va? 1.200 menos 1.400 menos 200. Menos entre menos da más. Si ustedes dividen 2 entre 200, pues tienen que agregar 0.01, ¿verdad? Eso va a ser el valor de B. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, Lick, se lo estoy copiando. Ok, me entendieron cómo salió B, ¿verdad? Ahora bien, jóvenes, como ustedes le toman foto a esta presentación, no la deberían de copiar. Tiene que salir positivo 0.01 si calculan, si sacan la B, porque tiene el mismo grado de pendiente en todo su contenido, ¿ah? Calcúlenla de 4 a 6. Yo lo hice de 2 a 4, pero les tiene que salir igual, ya sea de 4 a 6 o de 6 a 8, conociendo que este sería el original y este el modificado, ¿ah? Porque ya tienen el que está aquí, pues, ¿verdad? Entonces,
saquen la B, la pendiente, con otras combinaciones. Claro, como estoy hablando, si se recuerdan, yo dije que solo íbamos a conocer la función de la línea recta. Entonces, todo va a tener la misma pendiente, ¿va? Por eso es que le sale 0.01 de pendiente, ¿va? En cualquiera de las combinaciones. Siempre va a salir lo mismo porque es el mismo, perdón, siempre es ¿dónde tengo? Lo del ingreso, siempre va a ser esta pendiente, ¿va? Va a tener la misma pendiente en todos sus puntos. ¿Ya? ¿Será que ya lo hicieron todos? Por favor, quien no entienda, pregúntenme. Aquí les puse que Q es igual a la cantidad, ¿va? Ok, dimos O original, M modificada, ¿va ustedes? Y ingreso O original y modificada. Ok, entonces vean como la fórmula, pónganme atención, como la fórmula es cantidad demandada es igual a A más B por I. Porque el ingreso, ¿por qué la pendiente es positiva? Porque de acuerdo a la ley fundamental de la demanda en función al ingreso, las cantidades que se demandan tienden a variar en sentido directo. Entonces es positivo, ¿va? Tiene pendiente positiva, o sea, ascendente. Entonces ya conozco la B. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo el valor acá en la fórmula y entonces me va a quedar, me van poniendo atención, me va a quedar cantidad demandada es igual a A más la B, que ahora yo sé que es más 0.01i, ¿verdad? Y si supongo que el ingreso es de 1200, la cantidad demandada es de 2, ¿va? Entonces, sustituyo esos valores en la fórmula para conocer cuál es la constante, que es A, ¿verdad? Para despejar A. Entonces, la cantidad demandada de 2, el ingreso es 1200, ¿va? 2 va a ser igual a A más la B que ya conozco, 0.01 por 1200. Eso me da 2 es igual a más 12, porque al multiplicar 0.1 por 1200 es 12. Continuando con el desarrollo entonces, hay 2 y paso el 12 para acá. A la izquierda pasa con signo negativo, es igual a A. ¿De dónde entonces A es igual a menos 10? Entonces ahí ya despejé las dos variables que integran la función. Entonces la función queda cantidad demandada es igual a menos 10 más 0.01i. Esa es la función matemática de esta tabla. ¿Estamos, jóvenes? Sí. ¿Sí? ¿Sí, joven? ¿Alguien tiene duda o de dónde salieron las cosas? Siempre comprobamos, ¿verdad, jóvenes? Aquí miren, están las comprobaciones, pero quiero que lo hagan ustedes.
Ya tienen la función, entonces ahora comprueben si sale la tabla tal y como está ahí, ¿verdad? Si salen los valores de la tabla, pues aplicando la fórmula. Muy bien. Entonces ya saben. 8:20. Vamos a ver si les dejo. Ya, pero me gustaría saber, jóvenes, además de los señores que me hablaron y la señorita, ya todos, bueno, varios ya llegaron a esto, a la comprobación. Celic, Muy bien. Entonces ya les puedo dejar para que principien a desarrollar otros ejercicios. ¿Todos están listos? Buenas noches, licenciado. Señorita, Disculpe, tengo una pregunta. En sí, la presentación anterior, en la diapositiva anterior, perdón, sí, ¿qué se refiere la cantidad original y la cantidad modificada? Es que no. ok. ¿Puedo agarrar cualquier valor ahí? O... Son estos valores, mire señorita, cantidad original de a la que estoy partiendo y cantidad modificada la siguiente. Ah, ok. Hubo un compañero cuando me expliqué que como ustedes ya tenían de este par, ¿verdad? Que por favor lo comprobaran con cualquier otras combinaciones, con 4 y 6 o 6 y 8, ¿verdad? Yo estoy seguro que les tenía que salir también 0.1, 0.01. ¿Por qué? Porque se trata de la línea recta, entonces en cualquiera de sus puntos la pendiente siempre va a ser esta, el valor de B. En cualquiera, si agarro estos dos, o estos dos, o estos dos, ¿verdad? Entonces, concluyendo, cantidad original va a ser de donde yo parto, cantidad original, y la modificada va a ser la siguiente. El ingreso original desde aquí tiene que ser el de la cantidad, ¿va? Y el modificado el siguiente. ¿Estamos? Ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, faltando 8 minutos. Ah, bueno, aquí están las. Ah, no, si les iba correcto, ya comprobaron que fue lo que me dijeron. Entonces ahora están estas, ¿ve? Dada la tabla de demanda-ingreso, determine su función algebraica. Yo les estoy dando la respuesta de una vez, pero por favor desarrollenla, porque es que ustedes necesito que practiquen y entonces así se les queda. La única dificultad ahí es despejar la B. Después es solo de ir sustituyendo, ¿va? Entonces ahí les estoy dando un ingreso y un precio. ¿De acuerdo? Sí, Disculpen, jóvenes, ¿no tienen alguna ¿Ya las copiaron? Ah, bueno, sí. Si les toman fotos, ahí les va a quedar, ¿va? Bueno, aquí hay otros ejercicios para otro día. Es que les quería contar que de repente les robo estos 5 minutos porque necesito, como coordinador, ingresar a los otros salones.